Hola, buenas tardes a todos quienes ya se están sumando a esta tercera sesión. Les quiero dar la bienvenida, recordarles como cada semana que mi nombre es Loreto González, coordinadora de educación continua de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y estamos ya a la mitad de nuestro curso online de epilepsia para becados y médicos no especialistas. Esta es nuestra tercera sesión, como les contaba, y ya el próximo jueves, 5 de noviembre, estamos terminando este ciclo. Eh, Contarles también que cada una de las clases que hemos estado desarrollando los jueves anteriores y la clase de hoy están disponibles para su visualización en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ahí están las clases que hemos ido viendo las semanas anteriores. Partimos hace 2 jueves con una introducción de conceptos básicos sobre el diagnóstico de las epilepsias y con los principios generales con respecto al tratamiento y el pronóstico. Ya la semana pasada vimos el rol de la enfermería en el manejo de esta enfermedad y también tuvimos una clase sobre epilepsia en la niñez y las principales comorbilidades en esta etapa de la vida. Y hoy día nos corresponde entonces dos temas muy importantes. El primer tema es sobre epilepsias en el adulto y comorbilidades, que va a estar a cargo de la doctora Larisa Fabres, neuróloga de adultos, y posteriormente nos va a acompañar la doctora Mónica González con el tema epilepsia y mujer. Y bueno, la próxima semana, como pueden ver ahí en pantalla, estamos con la última sesión y vamos a hablar sobre epilepsia y familia y el manejo de las crisis en servicio de urgencia. Recordarles el tema de la certificación, que es a través de una prueba que les vamos a mandar. Solamente tienen que mandar un correo a cursos@liche.cl y nosotros vamos coordinando su asistencia y también el envío de esta prueba. Contarles también, porque llegaron muchos correos preguntando esto, con respecto al registro de asistencia. Al ustedes ingresar a esta sala virtual en la que estamos ahora, van a quedar registrados con su asistencia, así que no se preocupen con respecto a eso, y cualquier duda en el correo que les di anteriormente, cursos@liche.cl. Durante la clase de hoy día, durante las dos clases de hoy día, como ha sido la metodología de trabajo, vamos a escuchar cada una de las exposiciones que tiene una duración de 30 minutos en programa, y posteriormente va a haber un espacio para preguntas que va a estar moderado por el director de la liga y director de extensión, que es el doctor Jorge Fester, así que ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas en la herramienta específica que tiene Zoom de preguntas y respuestas, ¿ya? Eso por mi parte, darles la bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan, y voy a dejar con ustedes a nuestra primera expositora, la doctora Larisa Fabres, con el primer tema de epilepsia en el adulto y sus comorbilidades. Bien, ya. Entonces voy con el temario. Les decía que vamos a hablar de crisis y síndromes epilépticos más frecuentes, las etiologías que hay detrás, terapéutico. Ustedes ya tuvieron una clase introductoria. Yo me voy a centrar en las comorbilidades con algunas, con énfasis en el adulto mayor, y vamos a terminar con algo muy importante que tiene que ver con el pronóstico. Cuando uno enfrenta un paciente con epilepsia, la primera pregunta que uno siempre debe hacerse, si los eventos que el paciente tiene son o no son crisis epiléptica, y eso se hace preguntando los eventos. Cada vez que uno atiende a un paciente, uno pregunta las características del evento. Las características del evento también a uno le permiten decir qué tipo de evento es. Ese es el punto 2. ¿Qué tipo de evento es? En tercer lugar, a uno le permite saber qué tipo de epilepsia es la que estamos viendo, lo que también nos lleva al tercer punto, que es siempre pensar cuál es la causa, el establecer un tratamiento y finalmente dar un pronóstico. Son las 5 bases que tiene el manejo de la epilepsia y que nunca debemos de perder de vista. La definición de la epilepsia se ha intentado en muchas oportunidades. La última ustedes la deben haber visto y la van a seguir viendo muchas veces durante este curso en el año 2017, ¿no es cierto? Al menos 2 crisis
no provocadas o reflejas, separadas por más de 24 horas, o bien una crisis no provocada o refleja, más la probabilidad de tener una segunda crisis más allá de un 60%, ¿verdad? Es decir, tengo una primera crisis y la probabilidad de tener una segunda crisis es alta, ya sea porque hay una lesión en la resonancia o una alteración en el electroencefalograma que hace que la probabilidad de una segunda crisis es alta. O bien tengo un síndrome epiléptico, por ejemplo, una epilepsia de ausencias. En todas esas condiciones estoy enfrentando a una epilepsia. Entonces me voy a ver enfrentado a dos situaciones. O tengo crisis focales o tengo crisis generalizadas. Y si estoy frente a la situación de crisis focales, tendré entonces un evento que se origina dentro de redes neuronales limitadas en un hemisferio. Y la clínica dependerá de dónde se produce esa descarga. Es decir, por ejemplo, si la descarga se produce en una zona somatosensorial de la corteza, puedo tener trastornos sensoriales en la pierna, o bien movimientos en el brazo, o bien desviación tónica de la mirada, o movimientos faciales, o bien sensación de miedo, o sonidos, o fenómenos visuales, pero localizados o más o menos localizados en una zona, crisis focales. O bien, esas redes neuronales están ampliamente distribuidas. Rápidamente, esta descarga se distribuye por ambos hemisferios y provoca lo que conocemos como crisis generalizadas, y ustedes tienen crisis tónico-clónicas generalizadas o tienen mioclonías, por ejemplo, o ausencias, por ejemplo. Podrían en ese caso entonces de una forma y en una versión básica perfectamente ser capaces de distinguir crisis de inicio focal o crisis de inicio generalizado o crisis desconocida, puesto que una crisis de inicio focal, por ejemplo, como decíamos, mencionábamos previamente, en que se compromete la conciencia, el paciente está en actividad y de pronto se desconecta, ¿verdad? La familia dice, no está conectado, no responde, o bien mantiene la conciencia y tiene movimientos del brazo, es una crisis de inicio focal, o bien cae al piso y tiene movimientos tónico-clónicos o se desconecta y tiene una ausencia. Esto puede hacerlo un médico no especialista, ¿verdad? Perfectamente. Hay una más extendida que requiere un mayor conocimiento, que es esta misma versión, pero más extendida y en la cual hay un mayor detalle de ella, y que requiere una mayor descripción. Les pediría entonces que sí nos acercáramos a las nuevas terminologías y que usáramos correctamente los términos, es decir, que habláramos de crisis de inicio focal, que habláramos de crisis de inicio generalizado o desconocida, que habláramos de crisis en que se compromete la conciencia o que se respeta sin compromiso de conciencia o con compromiso de conciencia, que habláramos de crisis focal que evoluciona a tónico-clónica y que dejáramos de hablar de crisis secundariamente generalizada que se ha dejado de lado y que en particular ya nos moviéramos hacia hablar de enfermedad y que dejáramos de lado de hablar de desorden, de trastorno, porque la verdad es que queremos movernos hacia hablar de enfermedad, así como la hipertensión es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad, la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra y tiene tratamiento, y no usar otra palabra que no hace más que aumentar el estigma y no es lo que deseamos. Esto que se ve tan complejo es bastante simple. Piensen que hemos hecho esto ya, hemos hecho este trabajo, hemos distinguido el tipo de crisis, luego vamos de esa misma manera a distinguir el tipo de epilepsia, ¿no es cierto? A decir si es una epilepsia focal, generalizada, si es de crisis combinada, y nos vamos a mover hacia esto en que yo les voy a explicar mucho mejor, síndromes epilépticos, es decir, una misma epilepsia focal o una misma epilepsia generalizada con ciertas características que vamos a mencionar. Las epilepsias
pueden tener distintas causas, estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes o desconocidas, y esto, como yo les decía al iniciar, es un esfuerzo que siempre debemos hacer, y las comorbilidades tienen radical importancia en las epilepsias, puesto que afectan la calidad de vida del paciente. Las comorbilidades psiquiátricas son tan importantes que la calidad de vida en la mitad de las veces es señalada como el paciente como gravitante en su calidad de vida cuando contestan las encuestas que les hacemos. Cuando nosotros hablamos de síndromes epilépticos, tenemos, piensen ustedes, una epilepsia focal o una generalizada, pero vamos a agrupar en este síndrome epiléptico una edad de inicio precisa, un tipo de crisis y una causa. Pero ¿qué es lo importante? Que si ustedes son capaces de distinguir este síndrome epiléptico, van a ser capaces de decir, este es el tratamiento adecuado y esta es la respuesta esperada. Estos síndromes epilépticos han tenido distintos enfoques en las distintas clasificaciones y nunca han podido ser desplazados porque clínicamente son muy útiles. ¿Por qué? Vean ustedes que se pueden organizar por la edad típica de inicio. Nosotros vamos a ver los de la adultez, y aquí tienen, por ejemplo, epilepsia mioclónica juvenil. Más es una epilepsia tremendamente frecuente. Seguramente ustedes van a ver alguna vez un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia de ausencia juvenil es una epilepsia que no tiene tan buen pronóstico como la epilepsia de ausencias de la niñez, y las epilepsias mioclónicas progresivas, por ejemplo, tienen un pronóstico más reservado. Estos síndromes epilépticos son muy importantes, así como otros, y yo les voy a mostrar dos síndromes epilépticos que creo que es importante que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque si ustedes son capaces de reconocer el síndrome epiléptico, van a poder pensar en un tratamiento adecuado, es decir, qué usar, qué respuestas pueden esperar y cuál es el pronóstico. La epilepsia mioclónica juvenil es un % de todos los síndromes epilépticos del adulto y se inicia en la adolescencia precoz, un rango variable de edad, pero en promedio a los 13 años, sin diferencia de género, con un 25% de historia familiar, y tiene 3 tipos de crisis, todas de ellas de inicio generalizado. La que está en todos los casos son las mioclonías. Son mioclonías de despertar, sacudidas de los miembros superiores, que son, ¿no es cierto?, pueden ser simétricas o asimétricas, matutinas, muchas veces gatilladas por privación de sueño, a veces con alcohol o no, y en un 75% hay además tónico-clónicas, y en un 30% hay los 3. El encefalograma muestra actividad de polipunta, onda, sincrónicas, bilaterales, muchas veces la resonancia es normal, y la duración de tratamiento y el carácter heterogéneo es algo que vamos a discutir en la diapositiva que sigue. El punto más importante de esto es que si ustedes logran distinguir este síndrome epiléptico, que es muy frecuente, les insisto, ¿qué les va a pasar? Que el paciente va a consultar por una crisis tónico-clónica generalizada y ustedes deben hacer la pregunta, ¿le ocurre que le saltan los brazos en la mañana? Muchas veces van a recibir la respuesta que sí, pues esos saltos son mioclonías y ustedes deben preguntarlo. Cuando eso existe, la probabilidad de que ese paciente tenga epilepsia mioclónica es muy alta. Entonces ustedes van a poder distinguir este síndrome, saber que probablemente la respuesta a ácido valproico lamotrigina sea muy favorable. Van a tener que decidir, eso sí, que si es una mujer en edad fértil, el ácido valproico no va a ser una buena alternativa, y decanten probablemente por la lamotrigina, ya que ácido valproico, como ustedes verán en la próxima charla, tiene algunas aprensiones respecto a la mujer, y eso lo verán en la charla que sigue, ¿verdad? Y que el pronóstico es un pronóstico que lo vamos a discutir en esta diapositiva. ¿Por qué les digo esto? Durante años nosotros les enseñamos y le dijimos a los pacientes, esta epilepsia va a andar perfecto si usted usa medicamento, pero si lo quitamos, aquí esto no va a funcionar, así que este tratamiento es de por vida. Nos dimos cuenta con el tiempo que esto no era así, y que muchos pacientes con epilepsia mioclónica
juvenil, esto no ocurría. Los estudios dicen que cerca de un 10% uno puede suspender tratamiento y el paciente permanece sin crisis. Es decir, en este grupo grande hay pacientes que evolucionan mejor que otros. Es más, hay pacientes que, diciendo que responden fantástico al tratamiento, en realidad uno los mantiene en buen tratamiento, pero la verdad es que tienen algunas mioclonías que no afectan significativamente su calidad de vida. Les quiero dar el mensaje entonces que la epilepsia mioclónica juvenil, hasta lo que sabemos, engloba una cantidad importante fenotípicamente de epilepsias que hay que separarlas y que hay algunas de buen pronóstico y otras de mal pronóstico, y que cuando hay los tres tipos de crisis son de un pronóstico más reservado que cuando solo hay mioclonías o solo mioclonías y tónico-clónicas generalizadas. Y que si uno controla rápidamente la epilepsia son de mejor pronóstico a que si ustedes se demoran más en controlarla. Entonces es importante que ustedes aprendan a distinguir este síndrome. El segundo síndrome del que les voy a hablar es la epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis hipocampal. Esto genera controversia. ¿Por qué? Le han llamado síndrome, le han llamado constelación, le han llamado enfermedad. Lo importante es que distinguir esta enfermedad es importante por sus consecuencias. Esta epilepsia del lóbulo temporal se caracteriza, miren ustedes, esta es una resonancia, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, este es el lado izquierdo normal, este es el lado derecho anormal. Basta que ustedes vean que este lado, ¿verdad? El lado normal es muy diferente al lado derecho, que es el lado anormal, se ve mucho más atrófico, donde se ve más brillante, donde ha perdido su arquitectura normal. Aquí hay un foco epiléptico, hay una esclerosis hipocampal. Esto es el síndrome epiléptico más común en el adulto, genera una epilepsia resistente y son pacientes potencialmente candidatos a cirugía cuando se identifican precozmente. No todos, evidentemente, pueden operarse, pero identificarlos precozmente es importante por la posibilidad que ellos tendrían de operarse. ¿Cómo son estas crisis? Y eso me interesa que lo reconozcan. Estas crisis se pueden iniciar con sensación de malestar epigástrico ascendente o con miedo, luego desconexión, automatismos masticatorios, automatismos manuales, pueden ser unilaterales o bimanuales, posteriormente el paciente puede hacer intentos de quitarse la ropa, siempre todo un automatismo, y esto es variable 1 minuto, 2 minutos. El EG y la resonancia son característicos y también la anatomía patológica. Un caso clínico. Una mujer de 40 años, 2 hijos, consulta por mal control de su epilepsia, antecedentes de crisis febril a la edad de 18 meses, tratada con fenobarbital por 2 años, tras lo cual se suspende y es dada de alta. A los 19 años se diagnostica epilepsia tras presentar 2 crisis tónico-clónicas generalizadas y se inicia tratamiento con lamotrigina. El EEG realizado en esa época es normal y no se hacen imágenes. Pasan 2 años, ¿verdad? Y empieza con crisis focales, las que mantiene hasta el día de la consulta. ¿Cómo son sus crisis? Se inician con sensación de malestar epigástrico, luego no recuerda más. Los testigos dicen que se desconecta del medio, dice dame agua y tiene automatismos oringuales y de la mano derecha. Se recupera confusa y dentro de 1 minuto retoma actividades. No volvió a presentar crisis generalizadas, pero las crisis focales van de 1 a la semana hasta 5 por 7 al día, con un máximo de 15 por día con impacto en su vida diaria, a pesar de que ya ha recibido además carbamazepina y cloazam. Desde los 25 años, ahora tiene 44, cursa con depresión de larga data, se le hace un electro y resonancia. ¿Qué muestra el electro? Muestra esta actividad de puntas sobre el lado derecho, actividad epileptiforme interictal, ¿no es cierto?, sobre el lado derecho, y la resonancia
Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, tanto en la cabeza, ¿verdad?, como en el cuerpo. Ustedes pueden ver que hay lo que conocemos como una esclerosis. Está hecha para la presentación, ¿verdad? El protocolo adecuado para detectar alteraciones menores es muy importante y debe ser hecha en centros reconocidos. La semiología es resorte de cualquiera, no se necesita un equipo sofisticado. Hay que saber que hay signos y síntomas sugerentes de crisis del lóbulo temporal mesial. ¿Cuáles son ellos? El malestar epigástrico ascendente, el compromiso de conciencia. La mayoría de las crisis de inicio focal con compromiso de conciencia se originan en el lóbulo temporal, pero no exclusivamente. El origen extratemporal frontal, por ejemplo, de un 10 a un 30% de los casos puede ser. Los automatismos orolinguales, el déjà vu, la sensación de miedo y las sensaciones olfativas de mal olor son también del lóbulo temporal mesial. ¿Qué me importa de esto? Miren por esta, que me quedó linda esta flecha, se las voy a mostrar. Aquí está, miren ustedes desde el inicio, nosotros tomamos a esta paciente aquí, pero fíjense ustedes que si nosotros miramos retrospectivamente, ella tenía un síndrome epiléptico, ella tenía convulsiones febriles, hubo un periodo de latencia, ¿verdad? Partió con crisis, esta verde, con pocas crisis, ¿no es cierto?, que evolucionaron a tónico-clónica bilateral, pero tenía crisis focales que fueron poco a poco avanzando, hasta llegar a ser refractaria. En este momento, cuando clínicamente ella empezó con crisis temporales mesiales, y si uno le hubieran preguntado por esto, ustedes ya habrían dicho, habría que haberle hecho una resonancia por acá, habríamos sabido que ella tenía una epilepsia con esclerosis hipocampal y no habríamos perdido 20 años cuando ya está refractaria, con una depresión y habiendo ganado 20 años y no habiendo perdido 20 años. Entonces, ¿es candidato a cirugía? Claro, la idea, no todos los pacientes, o sea, son candidatos, no todos se operan, no estoy diciendo que todos lleguen a operarse, pero debe ser derivada precozmente a un centro. Entonces, identificar el síndrome, el tratamiento, claro, en ella se usó un buen tratamiento, carbamazepina, lamotrigina, valproico, topiramato, cloazam. La respuesta esperada en este síndrome es mala. Nosotros sabemos que estos pacientes evolucionan a la refractariedad y que pueden ser candidatos a cirugía. Pasemos a las comorbilidades. Esta pintura que les he puesto acá me encanta. ¿Saben por qué? Porque Gauguin pintó a esta mujer, María Angelique, que era una mujer considerada la más bella de Port Aven. La pintó, se lo mostró y ella encontró que había quedado horrible. Y le dijo que se llevara esta pintura porque era horripilante. Él se la jugó en esta pintura, la recortó, la puso totalmente estática, la cortó, puso aquí una cosa media como peruana, antropomorfa acá, puso el nombre en mayúsculas, realmente un hombre totalmente innovador. A mí me encanta, ella la encontró horrible y la siguió encontrando horrible hasta el día de su muerte. Las comorbilidades en epilepsia son muy importantes y eso quiero transmitirles. Preocuparse de aquellas cosas, además de la epilepsia, que afectan al enfermo es fundamental. Fíjense ustedes que cuando uno le pregunta por calidad de vida a los pacientes con epilepsia, predictores asociados a reducción en calidad de vida, los pacientes no solo es la frecuencia de crisis y la severidad, sino que el nivel de depresión y las otras comorbilidades afectan su calidad de vida. Y en este sentido, fíjense, la comorbilidad psiquiátrica es fundamental. Miren ustedes que en epilepsia, si ustedes miran la depresión, la ansiedad, la psicosis y el déficit atencional, miren ustedes, comparado con la población general, 2 a 4% versus un 11 a un 60% de depresión.
Esto lo vemos todos los días. 2 a 6% de ansiedad versus un 20 a un 45%. Psicosis 0,5, 0,7 a un 2 a un 8. Entonces, por favor, es muy, muy importante que los pacientes sean evaluados por un psiquiatra y sean tratados, porque esto les cambia la vida. En ese sentido también la elección del fármaco antiepiléptico es importante. Cuando hay depresión hay que evitar ciertos fármacos como levetiracetam, fenobarbital, y si hay historia de irritabilidad o conducta agresiva también, levetiracetam, perampanel, fenobarbital, topiramato. En estos casos obviamente siempre hay que sopesar riesgo-beneficio, pero hay fármacos que hay que usar con precaución. 2 palabras con relación a la insuficiencia renal y a la insuficiencia hepática, porque la verdad esto es muy fácil. Estos fármacos se pueden usar, basta con que ustedes revisen, ¿verdad?, cuáles fármacos se ajustan por dosis. En la insuficiencia renal, nosotros tenemos crisis epilépticas producidas solo por el hecho de tener insuficiencia renal. Son crisis accidentales en contexto de uremia, de trastornos electrolíticos, de encefalopatía hipertensiva o intoxicación, ¿verdad? Entonces lo único que hay que hacer es ir al formato y darse cuenta que hay que ajustar y según el grado de insuficiencia renal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay fármacos casi exclusivamente excretados por vía renal, evitémoslos, ¿verdad? Levetiracetam, gabapentina, pregabalina, y vamos a preferir en particular la motrigina y aquellos que no sean excretados por esta vía. En el caso de la insuficiencia hepática, la clave está en que hay una hipoalbuminemia en la insuficiencia hepática y esto hace, ¿verdad?, que la fracción, todos los fármacos que tengan una alta unión a proteínas plasmáticas van a aumentar su fracción libre. Y esto hace que sus efectos adversos y la posibilidad de intoxicación sea mucho más alta, por lo tanto los vamos a evitar. Fenobarbital y valproico, y vamos a preferir levetiracetam, ¿verdad? En esto hay que siempre estar pendiente y no, si el paciente tiene esta insuficiencia hepática o esta insuficiencia renal, tenemos que tener esta precaución. En las epilepsias del adulto mayor tienen una particularidad en este tema, porque ustedes seguro se van a encontrar con pacientes que debutan con epilepsia en la adultez. Son pacientes sanos y que tienen su epilepsia en la adultez. Un 25% debutan con su epilepsia como adultos mayores y tanto sus causas como sus manifestaciones clínicas y el pronóstico son diferentes. Afortunadamente se manejan bastante bien, pero hay que estar atentos. ¿Y por qué hay que...? Es como yo les digo, fíjense que la incidencia es bastante alta, así que ustedes se van a encontrar con pacientes debutando. Pero ¿cuál es el problema? Y ustedes lo van a ver aquí, que en adultos mayores ustedes se van a encontrar con este otro escenario, que hay pacientes que tienen crisis agudas, ¿verdad? Van a tener un adulto mayor que tiene accidente vascular agudo, que tiene encefalopatía hepática, que se intoxica. Entonces, primero pensar en esto, y ya visto esto, bueno, el paciente puede tener entonces, ya descartado esto, puede evidentemente estar evolucionando con una epilepsia. Vamos a pensar primero en fármacos, ¿verdad? Y si ya está todo descartado, entonces el paciente efectivamente puede estar evolucionando con una epilepsia, y las causas son la cerebrovascular, la demencia, los tumores, el trauma. En este sentido hay 3 aspectos fundamentales. Recuerden que los pacientes de tercera edad tienen problemas y diferencias en la absorción, en la motilidad gástrica, atrofia, cambios en su masa muscular, toman una serie de otros fármacos que les van a interferir, ¿verdad? Insuficiencia renal, insuficiencia hepática y una disminución de la albúmina sérica que hace que ustedes tengan que elegir el fármaco con cuidado, idealmente 1 o 2 tomas diarias. Piensen también en el costo, ¿verdad? Que tengan pocos efectos secundarios, que tenga pocas interacciones, baja unión a proteínas plasmáticas, que tenga una cinética fácil de manejar y que ojalá tenga también presentación de otro tipo, no necesariamente parenteral, me toca a veces usar jarabes, gotas y otras cosas. En este sentido, preferir, por ejemplo, la motrigina, cosas que no los cede mucho, por ejemplo, ni pensar fenobarbital, cómo los deja de sedados, de dormidos, ¿verdad? Fenitoína tampoco me gusta demasiado, pero a veces hay que arreglarse con lo que uno tiene. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones? Bueno, iniciar con dosis baja,
hacer una titulación lenta, los pacientes responden con dosis bien bajitas, así que váyanse con dosis bajas, se controlan, prefieran monoterapia, ¿no es cierto? Y si no se controla con dosis bajita, máxima tolerancia, se podría usar un segundo, cosa que me pasa infrecuentemente. Siempre lograr la participación de la familia. Y una primera crisis epiléptica no es rara en la tercera edad, ¿verdad? Las causas ya las vimos, ¿verdad? Cuando son crisis agudas, y esto ya lo mencionamos. Esta es la parte final, para mí una parte tremendamente importante que tiene que ver con el pronóstico. Esto ustedes lo tienen que tener claro y los pacientes se lo van a preguntar. Como ustedes saben, Van Gogh tenía una epilepsia, todo hace pensar que ha sido una epilepsia temporal, desconexión, alucinaciones, sobre probablemente una enfermedad bipolar y algunos otros trastornos. En términos generales, nosotros sabemos que cuando un paciente se maneja en monoterapia, un 70% tendrá buen control, un 30% tiene mal control, y de los cuales un 30% va a mejorar el control con 2 fármacos antiepilépticos, pero de ahí vamos a tener un grupo de pacientes que no se va a controlar adecuadamente. Es decir, por mucho que nosotros somos positivos y le queremos dar buenas noticias a los pacientes, somos muy optimistas, pero también hay que ser realistas, y hay que ser realista con el paciente y decirle cuáles son sus posibilidades de tener un mejor o un peor pronóstico, ¿verdad? Y definitivamente un paciente que tiene un tipo de crisis cuyo examen neurológico es normal, cuyo inicio es tardío, cuya duración de crisis es breve y su frecuencia de crisis es baja y que responde bien al inicio del tratamiento, son de un mejor pronóstico a la condición opuesta, ¿verdad? Ni decir si el paciente ha tenido estatus epilépticos, tiene varios tipos de crisis, o tiene un examen neurológico alterado, imágenes alterados, es mucho más difícil. Este es un trabajo clásico, hecho en la Salpêtrière, en París, se cita en muchas partes, es un trabajo bastante bonito y que la verdad es que grafica exactamente lo que ocurre y que tiene que ver con el tipo de crisis. El tipo de crisis influye el tipo de epilepsia en el pronóstico. Fíjense ustedes que este estudio es un estudio prospectivo de adultos con epilepsia seguidos de 1 a 7 años, donde vamos a ver el valor pronóstico del tipo de epilepsia y el síndrome epiléptico en el control de crisis. Aquí nosotros tenemos el porcentaje de pacientes libres de crisis, aquí tenemos a las epilepsias generalizadas. Miren ustedes que cuando una epilepsia generalizada es idiopática, digamos la mejor posible, la posibilidad de estar libre de crisis es un 82%, pero cuando es sintomática, ¿no es cierto?, hay un problema de base o es criptogénica, baja a un 27%. Si nos vamos a las epilepsias focales, ¿verdad?, ya no vamos a usar parciales, y es sintomática, es un 35%, y si hablamos de esclerosis hipocampal, baja a un 11%, es decir, baja notablemente. Vean ustedes, vamos a un síndrome que ustedes ya conocen, ¿verdad? Es de una epilepsia del lóbulo temporal. Sin esclerosis hipocampal, la posibilidad de libertad de crisis es de un 31%, con esclerosis hipocampal de un 10%, y si la patología es dual, es de un 3%. O sea, ¿importa el diagnóstico sindromático? Obviamente que sí en el pronóstico. Esto es lo mismo resumido. Entonces, si fracasa el tratamiento con fármacos antiepilépticos, estamos en un problema. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Esta diapositiva se la robé al doctor Fester, que me está mirando por ahí. Entonces, reconsiderar el diagnóstico de epilepsia. Me encanta esta diapo porque la encuentro clínica muy clara. Reconsidere el diagnóstico de epilepsia, a lo mejor el paciente no la tiene. Hay que pensarlo. Asegúrese que el paciente está cumpliendo el tratamiento. Los pacientes a veces no se toman los medicamentos. Maneje los factores desencadenantes de crisis. Eso es muy importante. ¿A qué hora se está acostando? ¿Está bebiendo alcohol? ¿Drogas? Eso es muy importante. Hay que intentar un monitoreo video-EGESI, hay que optimizar el estudio, porque el paciente se puede mover desde que no tenga epilepsia hasta que sea un candidato a una cirugía. O sea, este trabajo usted va a tener que decidir que si optimiza el tratamiento o si lo deriva, y eso basta con que haga una buena anamnesis muchas veces, ¿ya?
La suspensión de fármacos antiepilépticos suele ser difícil, pero no se plantea antes de 2 años del paciente sin crisis, con una buena posibilidad de éxito cuando, digamos, se cumplen ciertos factores que son, ¿verdad?, más favorables que otros. Lo mínimo son 2 años sin crisis. Siempre hay una mayor probabilidad cuando el paciente ha alcanzado fácilmente con dosis baja, con electros normales, con examen neurológico normal. Finalmente, estas reflexiones finales con esta pintura que me encanta por 2 cosas. Una, porque está pintada en 1864 y esta pose de esta mujer es totalmente desenfadada, totalmente fuera de lugar para esa época. Es una postura muy especial, muy fuera de lugar en ese tiempo, lo mismo que su ropa. Es una mujer particular. Sin duda en eso tuvo que ver el pintor que permitió y todo para que ella pudiera, digamos, ponerse en esta situación y entregarnos esta hermosa, hermosa pintura. Les quiero decir que el control de las crisis y el trabajo de todos ustedes que me están escuchando marca una diferencia en la vida de una persona con epilepsia. Es tan importante que cada uno de ustedes ponga de su parte. Una persona que controla sus crisis les cambia la vida. Por esto que la adecuada formación en epilepsia de todos ustedes es una responsabilidad, y estudiar es una responsabilidad de todo el equipo de salud. El pronóstico en la gran mayoría de las personas con epilepsia es favorable, pero se debe identificar a quién va a evolucionar de otra manera, para que usted pueda ofrecerle una alternativa, derivarlo cuando corresponda. Nunca olvidar esos 5 pasos. Pregúntese primero, ¿es una crisis? ¿Qué tipo de crisis es? ¿Qué tipo de epilepsia? Hay que hacer el estudio etológico, el tratamiento y establecer un pronóstico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora, por esta clase de verdad súper interesante. Para mí, que no soy neuróloga, me encantó. Así que valió la pena esos minutos que tuvimos ayer al principio, porque se unió más gente, así que veamos la parte positiva, y esta presentación fue escuchada por un número mucho más importante. Para continuar, vamos a seguir con nuestro programa y vamos a presentar a la doctora Mónica González, neuróloga de adultos, y ella nos va a dar la clase sobre epilepsia y mujer. Les recuerdo sus preguntas en la herramienta de preguntas, y posteriormente tendremos la mesa redonda. Muchas gracias. Doctora. Está en silencio. La vemos, no la escuchamos. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ok. Bueno, primero que nada agradecer al doctor Fester y a los organizadores. Me siento aún parte de la liga. Yo trabajé 17 años en la liga, pero soy parte de la liga aún. ¿Ya? Me interesa mucho poder transmitir alguna información sobre este tema, que en realidad es un tema apasionante, de epilepsia mujer. Ya un porcentaje importante de las mujeres, que es alrededor de 4 a 6 mujeres embarazadas, son mujeres con epilepsia. En este periodo en especial, durante el embarazo, la epilepsia representa un desafío al equipo médico, un desafío al neurólogo tratante, un desafío al ginecólogo que tiene que apoyarnos, y evidentemente es un periodo en donde debemos ayudar y apoyar a la paciente embarazada, cosa que su embarazo tenga el mejor outcome posible. Voy a partir por lo que me parece lo básico, ¿ya? Y esto hay bastantes puntos importantes respecto a varios aspectos. Primero vamos a hablar un poco de qué información y cuándo deberíamos darle a la mujer con epilepsia esta información respecto a su vida fértil. ¿Cuál es la interacción de los fármacos con los métodos anticonceptivos? ¿Cuál es el impacto de los fármacos y de la epilepsia en el metabolismo endocrino y en la fertilidad de esta mujer con epilepsia? ¿Cuáles son los aspectos que conocemos y que debemos cuidar respecto al embarazo y la epilepsia? La teratogénesis, el retraso del desarrollo.
¿Cuál es el impacto del riesgo de crisis durante este periodo? ¿Qué sabemos y qué debemos informar a la mujer respecto al parto y la lactancia? También vamos a mencionar lo que es la epilepsia catamenial y brevemente la epilepsia y el climaterio. Primero, respecto a la información, y esta es una diapositiva que es bastante antigua, es de 1999, el grupo de Crawford, y podemos ver en esta diapositiva las mujeres que están en distinto color, que no tenían hijos previamente, y las mujeres que tenían hijos previamente. Y esto es respecto a la información que las mujeres manejaban en cuanto a la epilepsia y algunos aspectos de su vida. Las mujeres que referían que no tenían suficiente información, 50%. Mujeres que estaban lactando, ya mujeres sin información, alrededor de un 55%. Las que habían tenido hijos previamente tenían un 40% de información respecto a su capacidad o sus habilidades respecto a la lactancia, ¿ya? Respecto a los cuidados de los niños pequeños, respecto a su rol de maternidad y respecto, más importante aún, a los aspectos que tienen que ver con la fertilidad y la medicación. Este es un punto que nosotros como médicos, como neurólogos, como tratantes de mujeres con epilepsia, estamos absolutamente al debe, ¿ya? Se implementaron algunas guías respecto a la información que se le debería entregar a la mujer y su vida fértil, y la pregunta que se hizo fue qué cambios hubo con estas guías respecto al manejo. Se revisaron fichas, se entrevistaron además a pacientes 2 años antes y 2 años después de implementar esta guía. Solamente 1/3 de las fichas revisadas documenta que a las mujeres se les entregó información respecto a varios aspectos. La suplementación de ácido fólico solamente fue documentada también en 1/3 de las mujeres. Y 5% de las mujeres que estaban con carbamazepina y anticonceptivo se embarazó sin saber los efectos adversos de esta asociación. Lamentablemente no se encontró evidencia de que estas guías clínicas cambiaran el manejo y la información hacia los pacientes. Lo que sí mejoró fue el control y el seguimiento durante el embarazo. Les hago mucho hincapié en este punto porque esto es un rol y una obligación de nosotros como médicos de informar a las mujeres respecto a todos los aspectos que tienen que ver con el embarazo, la vida fértil y los efectos adversos de los medicamentos. Por lo tanto, la información debe capacitar a las mujeres para tomar una adecuada decisión informada, evitando errores. Y esto es a las mujeres y a las niñas con epilepsia, y a sus familiares cuando sea apropiado, ¿ya? Ellas deben recibir la información y el consejo preciso acerca de la anticoncepción, la concepción, el embarazo, los cuidados del niño, la lactancia y la menopausia. Y lo que es aún más importante, esta información debe ser aportada antes de que sea necesaria o que sea requerida, e idealmente hay que iniciarla en la primera consulta. Respecto a la fertilidad y la epilepsia, ya en los estudios del año 98 en Reino Unido se encontró que un 33% de las mujeres con epilepsia ya en tratamiento tenían una reducción significativa de su fertilidad, debido aquí a factores sociales, a factores biológicos y también factores farmacológicos. En el año 2003, el mismo autor, Crawford, encuentra que un 33% de las mujeres con epilepsia considera no tener hijos por lo que significa su epilepsia. Y esto también es un tema importantísimo porque son mujeres en donde la sociedad o sus médicos en algún minuto le han dicho que ellas por tener epilepsia tienen un riesgo significativo de que sus hijos tengan epilepsia o que sus hijos tengan un porcentaje importante de malformaciones fetales. O sea, 1 de cada 3 mujeres con epilepsia considera no tener hijos por su patología. En el año 2010, en un estudio en la India, ya muestra que las mujeres con epilepsia en tratamiento tienen un doble riesgo de no poder concebir respecto a la población general, lo que se asocia evidentemente a la edad, al nivel de escolaridad y a la politerapia. Y podemos ver en este cuadro, en este gráfico acá, que el uso de más fármacos anticonvulsivantes va a aumentar cada vez más el riesgo de que estas mujeres no logren el embarazo, ¿ya? Y podemos ver que el uso de 3, esto es una politerapia significativa, 3 o más fármacos va a aumentar 17 y casi 18 veces el riesgo de que estas mujeres dificulten su embarazo o que dificulten lograr alcanzar un embarazo. De los fármacos más significativos también estaban el fenobarbital, que es un fármaco que en India se usa significativamente. Entonces,
podemos encontrar que hay una disminución de la fertilidad. Este es otro estudio, pero les quiero hacer un hincapié. Este es un estudio realizado en Boston en el año 2018, en donde no se encuentra diferencia entre las mujeres con epilepsia y las mujeres controles en cuanto a la probabilidad y al tiempo al embarazo, ¿ya? Y aquí podemos ver el gráfico, mujeres control y mujeres con epilepsia respecto al porcentaje de embarazo. Sin embargo, en este grupo de mujeres se excluyeron las mujeres con historia previa de infertilidad. Además, debemos considerar que en este grupo la mayor parte, alrededor del 70 y tanto por ciento de las mujeres estaban usando o la motrigina o levetiracetam, ¿ya? Entonces es importante tener el contexto de cuál es nuestra población. Politerapia, ya, fenobarbital en especial, aumentan los riesgos de infertilidad. Respecto ahora a la anticoncepción, ya en el año 79, ya, Culam encontró que la falla de anticonceptivos orales en mujeres con epilepsia es 25 veces mayor. Pensemos que en ese año la mayor parte de los fármacos anticonvulsivantes que se usaban eran inductores enzimáticos. En el año 88 se considera que las mujeres que estaban tomando estos inductores enzimáticos y que deseen un método anticonceptivo, estos métodos anticonceptivos deben ser combinados, estrógenos y progestágenos, ¿ya? ¿Qué hay ahora respecto a los dispositivos intrauterinos con hormonas? ¿Ya? Este probablemente es el mejor método anticonceptivo, pues se encuentra que la falla por cada 100 mujeres año es 1,1, ¿ya? Versus con los anticonceptivos orales asociados a fármacos anticonvulsivantes es 7 por cada 100 mujeres año. Tenemos que considerar que aproximadamente un 50% de los embarazos, similar a la población general, las mujeres se embarazan sin una planificación previa. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adelantar, y en eso vuelvo a repetir la importancia de la educación, ¿ya? Respecto a los implantes de progesterona, ¿ya? Es importante considerar que estos implantes es un buen método anticonceptivo, sin embargo, debemos considerar que habitualmente estos deben tener una vida media más corta. Ahora, importante también saber que, porque antes estaba el concepto de que los estrógenos tenían que ser en uso de sobre 30 microgramos. Hoy día lo máximo que encontramos son 30 microgramos. El etilenoestradiol, para lograr inhibir la ovulación, nosotros necesitaríamos dosis de 100 microgramos. Eso es imposible, ¿ya? Por lo tanto, los anticonceptivos ahora combinados, la inhibición de la ovulación está sobre la progestina. Es la progestina la que inhibe la ovulación, no el etilenoestradiol. Y para que esta progestina sea útil, nosotros necesitamos ciertas dosis adecuadas como inhibición de la ovulación respecto a la progestina. En cuanto en general, los métodos de anticoncepción que podrían ser los más útiles en las mujeres con epilepsia, están los dispositivos intrauterinos. Y de estos dispositivos intrauterinos tenemos dos tipos: los dispositivos intrauterinos de cobre, que tienen un riesgo de embarazo de del 1%, aquellos que liberan hormonas como el levonorgestrel. Hoy día contamos con dos dispositivos intrauterinos que liberan hormonas en Chile en distintas dosis. ¿Ya? Esto tiene un riesgo de embarazo de menos del 1% por año, ¿ya? Y no son afectados por los fármacos anticonvulsivantes. Después tenemos los anticonceptivos hormonales combinados, ¿ya? Riesgo aproximadamente 9%, lo mismo que el anillo vaginal y los parches transdérmicos. Y evidentemente es importante saber que las mujeres que usan anticonceptivos hormonales combinados, no se les recomienda este método anticonceptivo cuando esta mujer está usando inductores enzimáticos, es decir, fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina y en menor probabilidad también el topiramato, ¿ya? El anillo vaginal también puede disminuir los niveles de la motrigina, y los parches transdérmicos también tienen un riesgo importante de embarazo de alrededor del 9%. Por lo tanto, estas mujeres deberían usar además un método de barrera. En cuanto a los anticonceptivos basados solamente en progesterona, los implantes tienen un riesgo de embarazo bajo, ¿ya? Y la eficacia del etonorgestrel de los implantes podría estar reducida, digamos, por los inductores enzimáticos. Los métodos anticonceptivos de depósito, como las inyecciones de medroxiprogesterona, riesgo de embarazo 6%, ¿ya? Y las progesteronas solamente en base
los anticonceptivos solo en base a progesterona también tienen un riesgo de embarazo significativo de alrededor de un 9%, ¿ya? Y aquí están los datos respecto a los preservativos o a los métodos de barrera. Por lo tanto, probablemente el mejor método anticonceptivo del que podemos utilizar en las mujeres con epilepsia son los métodos de dispositivos intrauterinos, ya sea con o sin hormonas, ¿ya? Les voy a hacer mención respecto a los anticonceptivos hormonales basados solamente en progesterona, vamos a ver más adelante, que podrían ser afectados por la lamotrigina. Entonces, métodos de barrera y dispositivos intrauterinos no son afectados por el uso de los fármacos antiepilépticos. Respecto a la anticoncepción de emergencia, en el 2003 los cuidados de salud no encuentran evidencia acerca de la interacción entre los métodos anticonceptivos de emergencia y el uso de inductores enzimáticos. Sin embargo, la indicación es aumentar las dosis. Habitualmente se usa 0,75 microgramos 2 veces en el día, separado por 12 horas, pero la indicación como método anticonceptivo de emergencia en mujeres que usan inductores enzimáticos es la utilización de 1,5 miligramos de levonorgestrel y 12 horas repetir después 0,75 miligramos. Es más, algunos usan el doble de dosis del 1,5 miligramos 2 veces al día, ¿ya? No hay estudios que evalúen la necesidad de aumentar la dosis en pacientes que están usando lamotrigina o perampanel. Y este es un estudio muy interesante porque todos tenemos el concepto que vamos a revisar más adelante, que es lo que tiene que ver con el etilenglicol y la lamotrigina. Sin embargo, se ha encontrado que las pacientes que usan anticonceptivos hormonales combinados, la lamotrigina per se podría reducir hasta en un 19% ya el progestágeno, lo cual, acuérdense que dijimos que el método anticonceptivo combinado está basado, ya, la anovulación en la progestina. Por lo tanto, podría reducirse el efecto anticonceptivo. Por lo tanto, en mujeres que usan lamotrigina y anticonceptivos orales combinados, es importante indicarles el uso de un método de barrera asociada e idealmente anticonceptivos con al menos 30 microgramos de etilenglicol o bien periodos de corto descanso en donde este periodo libre de anticonceptivo o pastillas que son sin fármacos sea el más corto o continuo. Respecto al ácido fólico, el ácido fólico sabemos que es importantísimo en el metabolismo del ADN, de la producción de aminoácidos y en el crecimiento. Los estudios han demostrado que el ácido fólico disminuye las malformaciones en la población general en aproximadamente 5 veces, ¿ya? Aún después de excluir las malformaciones del tubo neural, ¿ya? Y tiene un efecto importante principalmente en lo que tiene que ver con las malformaciones cardíacas y las malformaciones urinarias. Estos primeros estudios que fueron realizados en Hungría, ya no fueron capaces de separar si este efecto era por los 0,8 miligramos de ácido fólico o el resto de los fármacos que eran multivitamínicos. La dosis óptima de ácido fólico ha sido un tema. Yo diría que hace algunos años usábamos habitualmente 5 miligramos, ¿ya? Y es la dosis que recomiendan algunos estudios. Sin embargo, no ha sido posible excluir algunos riesgos con dosis altas de ácido fólico, y algunos estudios españoles han demostrado que dosis de 5 miligramos de ácido fólico pueden incluso tener algunos efectos desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Por lo cual, en este minuto, las dosis que estamos utilizando habitualmente son en dosis menores de 5 miligramos. El ácido fólico, entonces, debería ser indicado a todas las mujeres que están utilizando fármaco anticonvulsivante, ya ante la posibilidad de embarazo. Por lo tanto, no es un medicamento que nosotros debamos entregar al minuto que la paciente se embaraza, sino que debe ser indicado desde antes, ¿ya? Lamentablemente, este otro estudio, el 2017, también demostró que solamente la mitad de las mujeres embarazadas estaban usando suplementos de ácido fólico, ¿ya? Y eso también depende, evidentemente, de la información entregada adecuadamente.
Ahora otro tema interesante es la epilepsia catamenial. Catamenios viene de la palabra mensual o mensualmente. ¿Qué significa epilepsia catamenial? Significa que hay un aumento de la frecuencia de crisis al menos 2 veces en en una fase del ciclo menstrual, ¿ya? Y esto se debe principalmente a los efectos neuroactivos del estrógeno, que es proconvulsivante, y la progesterona, que tiene efectos anticonvulsivantes sobre la actividad neuronal. Aproximadamente 1/3 de las mujeres con epilepsia tiene esta epilepsia catamenial, que es mucho más frecuente en las epilepsias relacionadas a foco, principalmente la epilepsia del lóbulo temporal. Y existen, según algunos estudios, y la forma más fácil a mi modo de ver de clasificarla, 3 patrones de epilepsia catamenial. El más importante y probablemente más frecuente que vamos a ver es el patrón donde el aumento de la frecuencia de crisis al doble ocurre en el periodo perimenstrual, y esto habitualmente entre el día 3 días antes y 3 días después del ciclo menstrual, ¿ya? Que es esto y que tiene que ver principalmente con la diferencia, entre la cantidad de estradiol, ¿ya? Que está la relación entre estradiol y progesterona está cambiada, donde el estradiol con efecto proconvulsivante está sobre la progesterona, ¿ya? El segundo patrón que podemos ver es el patrón que se produce alrededor del periodo periovulatorio, que es el patrón de epilepsia catamenial C2, ¿ya? En donde también es exactamente lo mismo. El estradiol está sobre la progesterona, ¿ya? Y estas crisis se producen habitualmente entre el día 10 y el día -13, ¿ya? Es decir, 4 días antes y 3 días después del periodo de la ovulación. Y el tercer tipo de epilepsia catamenial es aquel que se produce en las fases lúteas inadecuadas o insuficientes, en donde en la mitad del segundo ciclo, es decir, desde el periodo periovulatorio hasta el final del ciclo menstrual, la mujer tiene un aumento significativo de la frecuencia de crisis porque la progesterona está significativamente reducida, ¿ya? Y los estrógenos están en niveles mucho más elevados, ¿ya? El riesgo de epilepsia catamenial aumenta significativamente en las mujeres que están usando anticonceptivos orales, lo cual no significa que no los podamos usar, pero tenemos que estar atentos a estas mujeres que tienen epilepsia catamenial, que pueden verse afectadas por los usos de anticonceptivos con progesterona, perdón, con estrógenos. Entonces, lo primero es llevar un adecuado registro de las crisis para poder establecer el patrón de crisis que tienen estas mujeres, ¿ya? Y finalmente poder decidir cuáles son los manejos que vamos a efectuar. Y los manejos y las terapias pueden ser varias. El uso de progesterona natural para el patrón C1, que es el perimenstrual, progestina sintética, la acetazolamida, que yo diría que la usábamos bastante antes, el clobazam, que probablemente es el fármaco que más utilizamos, y esto que es un poco más delicado ya y más difícil de manejar, son pequeños aumentos en las dosis de fármacos anticonvulsivantes en relación al periodo donde se presentan estas crisis catameniales. Ahora, respecto al embarazo, la mayoría de las mujeres con epilepsia va a tener embarazos normales, sin embargo puede haber un mayor riesgo de complicaciones, ¿ya? Y en general, para los neonatos, el riesgo son básicamente 2. Primero, el riesgo de tener un Apgar bajo, menor a 7, ¿ya? Y el segundo, el de ser un pequeño para la edad gestacional. Podría haber también un mayor riesgo respecto a requerir el uso de unidades críticas neonatales. En cuanto a la vitamina K, que hasta hace un tiempo el uso de inductores enzimáticos, incluso con el ácido valproico, había dudas de si darle o no darle vitamina K a las mujeres o a los niños. Todos los niños, al igual que los niños expuestos a fármacos anticonvulsivantes in útero, rutinariamente reciben la vitamina K al nacer. Y no hay una evidencia suficiente para determinar si estos pacientes van a requerir dosis mayores o si el uso de una vitamina K prenatal en la madre podría reducir el riesgo de complicaciones en este grupo. En cuanto a las crisis, es importante saber que las crisis que probablemente pueden afectar al feto son las crisis principalmente que se van a producir durante el parto y aquellas mujeres que pueden tener o que podrían tener durante la gestación crisis tónico-clónicas generalizadas,
que van a reducir el riesgo, el flujo sanguíneo en útero, ¿ya? Con escasa evidencia. O bien si la mujer durante esta crisis cae, se puede producir una contracción uterina o un desprendimiento de placenta. Las crisis focales y las crisis no convulsivas tienen baja probabilidad de aumentar los riesgos del feto in útero. En cuanto a las probabilidades de crisis, en general aproximadamente el 60% de las mujeres no aumenta la frecuencia de crisis, ¿ya? Y esto es súper importante respecto a la educación de la mujer, porque si la mujer en algún minuto plantea la probabilidad o su miedo o su duda, o plantea la posibilidad de suspender el fármaco anticonvulsivante, es importantísimo explicarle los riesgos de las crisis tónico-clónicas durante el embarazo, sobre el feto y también durante el parto. El riesgo de las crisis en general durante el parto es bajo, alrededor de un 1%. Y un punto importante respecto a la muerte súbita y epilepsia relacionada a la mortalidad en el embarazo. Algunos estudios, y este es un estudio de aproximadamente hace 6 años sobre el Reino Unido, sobre 2,3 millones de embarazos, donde un 0,6% de las mujeres, 14.000 eran mujeres con epilepsia en tratamiento, se producen 14 muertes, lo que significa que 1 de cada 1.000 mujeres embarazadas con epilepsia muere, ¿ya? Esto es aproximadamente 10 veces más, otros estudios han demostrado 5 veces más de riesgo. Y la mayoría de las mujeres que mueren, un 79% de las mujeres mueren de muerte súbita durante el embarazo o en el periodo posparto. Y esto principalmente está asociado con la baja adherencia y la mala regulación respecto a los medicamentos o el no mantener un adecuado nivel plasmático. Y esto está principalmente dado por la dificultad en el manejo con la lamotrigina durante el embarazo. Los factores que influyen en el riesgo de crisis durante el embarazo son factores farmacocinéticos, psicológicos respecto al no compliance, respecto al aumento del estrés, la ansiedad, los fisiológicos, la privación de sueño y los cambios hormonales, ¿ya? Casi todos los fármacos, principalmente la lamotrigina, van a disminuir su nivel plasmático. Si vamos a observar carbamazepina entre un 0 y 42%, el levetiracetam hasta un 50%, oxcarbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, sonizamida. Por lo tanto, es que hay importantísimo que debe considerarse el monitoreo de los niveles plasmáticos, principalmente de lamotrigina, carbamazepina y fenitoína durante el embarazo. Es recomendable también monitorear los niveles plasmáticos del levetiracetam y oxcarbamazepina como metabolito, ¿ya? Y hay evidencia insuficiente respecto a si realizar o no realizar cambios en los controles de niveles plasmáticos del resto de los fármacos. Pero es importante en los 3 primeros y no olvidarse tampoco del levetiracetam. Ahora, respecto a la teratogénesis, las malformaciones congénitas mayores ya son un riesgo importante en las mujeres con epilepsia en tratamiento. Y evidentemente los fármacos, ya sabemos, esto es muy conocido, el ácido valproico es el fármaco que tiene mayores riesgos, y las dosis con algunos fármacos, principalmente con el ácido valproico y la lamotrigina, son riesgos dosis dependientes. Evidentemente la politerapia aumenta aún más el riesgo de malformaciones congénitas mayores versus la monoterapia. La lamotrigina, en general, el porcentaje de pacientes con malformaciones congénitas mayores es alrededor de un 2%, ácido valproico podemos ver sus riesgos 5,6, 10,4 y 24 dosis dependientes. Carbamazepina también nos muestra algo parecido, dosis dependiente. Las malformaciones congénitas mayores, entonces, son aquellas diagnosticadas dentro de los 2 primeros meses. ¿Ya? Importante aquí el punto que más quiero hacer mención es que la malformación congénita mayor es importantísimo la dosis a la concepción. Si yo tengo una mujer con lamotrigina que desea embarazarse y está usando anticonceptivos, suspendo los anticonceptivos, probablemente el nivel plasmático de esa mujer va a aumentar hasta al doble. Entonces es importante que cuando yo suspendo los anticonceptivos porque la mujer se quiere embarazar, yo debo reducir y regular las dosis de lamotrigina. Y evidentemente la importancia del ácido fólico. Y aquí tenemos un gráfico respecto a los riesgos de fármacos, lamotrigina y levetiracetam, los de menor riesgo, y los de mayor riesgo en rojo, ácido valproico.
Los defectos también y las malformaciones son algunas asociadas específicamente a algún tipo de fármaco, no exclusivamente, pero sí específicamente. El ácido valproico con los defectos del tubo neural e hipospadia, la fenitoína, paladar hendido, la carbamazepina, también paladar hendido, y el fenobarbital, malformaciones cardíacas. Había alguna duda en algún minuto de si es que el ácido valproico en dosis o en formulaciones de liberación sostenida podía hacer algún cambio, y eso no es así. Las malformaciones congénitas mayores con el ácido valproico son independientes del tipo de formulación, sea lenta o sea formulación estándar. Lo importante aquí es la dosis. Es importante también tener presente que los fármacos no solamente producen malformaciones mayores, sino también algunos fármacos como el ácido valproico han estado asociados con un menor outcome cognitivo, ¿ya? Y eso también se ha presentado, además del ácido valproico, con la fenitoína y con el fenobarbital. Respecto a la lamotrigina, solamente mencionar la importancia de los ajustes durante el primero y el segundo trimestre, ya que el total del nivel plasmático podría disminuir hasta un 60% en base a los cambios del estrógeno, ¿ya? Y esto se estabiliza al tercer trimestre, y es importante saber que debemos ajustar también inmediatamente en el minuto del parto, porque esto produce nuevamente un cambio, digamos, en los niveles plasmáticos, y en la primera semana ajustamos habitualmente a las dosis que la paciente tenía previa al embarazo. Respecto al levetiracetam, volver a insistir la importancia del levetiracetam también en el metabolismo y los riesgos de cambio en los niveles plasmáticos, ¿ya? Durante el embarazo, y que también este nivel se normaliza después de la primera semana, por lo tanto los ajustes deben ser realizados inmediatamente. Oxcarbamazepina también es un fármaco unido a proteína en un 40%, y que también puede tener algunos cambios durante el embarazo, un 36%. El topiramato es un fármaco que se elimina vía renal, también con reducciones. Es un fármaco que en general utilizamos poco y con un riesgo de malformaciones de alrededor de un 8,8%. Voy a mencionarles brevemente, muy brevemente, la importancia aquí, es un punto que Larisa mencionó respecto al ácido valproico. Existe la idea, digamos, de que el ácido valproico nunca debe ser utilizado en mujeres con epilepsia. Sin embargo, es importante considerar que el ácido valproico muchas veces es el único medicamento, aún habiendo utilizado otros medicamentos, que logra el control de algunas crisis, principalmente las epilepsias mioclónicas juveniles. Entonces, el ácido valproico solo debería ser considerado en mujeres con epilepsia en edad fértil, quienes usan una efectiva anticoncepción, solo en aquellas mujeres en donde hemos tratado otros fármacos anticonvulsivantes de bajo riesgo, como el levetiracetam, como la lamotrigina, o una combinación de ambos, pero que persisten con crisis tónico-clónicas generalizadas, y quienes también experimentan efectos adversos a estos fármacos. Respecto a la lactancia, lo más importante es saber que aquellos fármacos que más penetran a la leche, la primidona y el levetiracetam, ya que otros penetran en menor cantidad, en cantidad insuficiente, y esto va a depender principalmente de la unión a proteína, y que en general la lactancia materna debe ser estimulada y promovida a todas las mujeres con epilepsia en tratamiento, salvo muy, muy raras excepciones. Y esas raras excepciones son recién nacidos de pretérmino, en mujeres que están usando la lamotrigina, y ajustes necesarios en aquellas pacientes ya que, por ejemplo, están usando algunos sedantes, y ahí lo que debemos hacer es considerar cambios en el fármaco, pero la lactancia debe ser estimulada. Respecto al climaterio, lo más importante, el climaterio y el periodo perimenopáusico significan un aumento del riesgo de las crisis por la inestabilidad entre la relación entre estrógenos y progesterona, y esto principalmente va a afectar a aquellas mujeres que tienen patrones catameniales o que han tenido patrones catameniales en su edad fértil, ¿ya? Y es importante saber que la terapia de restitución hormonal va a afectar principalmente a este grupo de mujeres con epilepsia catamenial, pudiendo aumentar significativamente la frecuencia de crisis. Y evidentemente considerar que si estoy usando etilnestradiol como terapia de restitución hormonal en una mujer que va a usar o que está usando la lamotrigina, debo nuevamente ajustar, porque me van a significar reducciones en el nivel plasmático de la lamotrigina.
En cuanto a la salud ósea, sabemos que la salud ósea de las mujeres es afectada significativamente, principalmente por los inductores enzimáticos, pero también por el ácido valproico, y que esto va a afectar su vida ósea. Y también hay estudios que sugieren algún efecto del levetiracetam que podría reducir la fuerza ósea, son estudios en ratas, y que las mujeres con epilepsia tienen un mayor riesgo de caída y por lo tanto de fracturas, ¿ya? Y que deberíamos también estar atentos respecto al uso de vitamina D y en dosis importantes sobre 1.800 unidades internacionales al día, que es lo que se sugiere, digamos, principalmente en mujeres con uso de inductores enzimáticos. Los factores de riesgo a la osteopenia también son múltiples asociados a la nutrición, peso insuficiente, poco ejercicio, problemas neuromusculares, aquellos pacientes que están institucionalizados en silla de ruedas, evidentemente los inductores enzimáticos, las mujeres que fuman, el alcohol, el tabaco, ¿ya? Son factores que hay que tener presentes. Y finalmente, mencionarles lo que ya Larisa había mencionado, la importancia también del tratamiento de la epilepsia en los adultos mayores y aquí en las mujeres también, principalmente por las relaciones con la politerapia, los cambios que se van a producir desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, que van a estrechar esta ventana terapéutica y van a hacer que los efectos adversos sean mucho más significativos y van a producir problemas en cuanto a la comedicación y a la comorbilidad. Solamente insistirle que esto es como un campo dentro de la epilepsia por todas las asociaciones desde el punto de vista hormonal, en cuanto a la disfunción sexual, disfunción reproductiva, anticonceptivo, epilepsia catamenial, y no les mencioné absolutamente nada de lo que tiene que ver con la salud mental de la mujer. Agradezco nuevamente al doctor Fester y a quienes programaron este curso por la posibilidad de darles un barniz respecto a esto. Bueno, le agradecemos esta presentación también a usted, doctora, y en este momento yo voy a salir de cámara para que se puedan quedar ustedes dos con el doctor Fester y puedan conversar con respecto a algunos temas y algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, buenas noches a todos. Un agrado nuevamente estar moderando la sección de preguntas de este curso. Y tengo primero una pregunta, nos quedan unos pocos minutos, vamos a tratar de ajustarnos el tiempo programado. Una pregunta primero para la doctora Larisa Fabre, que es un tema re importante en adultos, el tema de conducción de vehículos. ¿Cómo se enfoca esto? O sea, ¿en qué condiciones usted como médico neurólogo que está manejando pacientes con adultos, muchos adultos jóvenes, que quieren conducir un vehículo, y cómo se maneja este tema? ¿En qué condiciones usted autorizaría conducción de vehículos a su paciente? Larisa está con el micrófono apagado. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Este es un tema muy importante. Hay que primero decir que este es un tema que no está normado, ¿verdad? No hay una normativa vigente en nuestro país al respecto. Por lo tanto, aquí esto va mucho en el criterio del médico y en la relación y en la responsabilidad que uno se establece con el paciente. Obviamente aquí hay distintos tipos de crisis y la situación es bien diferente cuando hay una crisis focal, motora, ¿verdad? Cuando un paciente tiene crisis tónico-clónica, ¿cierto? Es muy diferente la situación y evidentemente estamos hablando a cuando el paciente tiene crisis en las cuales no advierte que vive en una crisis o que esto pudiese afectar y va manejando y puede, digamos, comprometer a otras personas. En ese aspecto yo hablo con los pacientes y les tengo que prohibir que conduzcan, y en esto no tengo más que confiarme en ellos y confiar en su responsabilidad, en pedirles que no conduzcan vehículos porque esto es un riesgo para ellos, y que esperen hasta que haya un
plazo que también es arbitrario, vamos a esperar y trato de estirarlo y les digo, mira, veamos un año, que no tengas crisis y vamos viendo y lo estiro, porque la verdad es que uno no tiene un parámetro que te haga saber exactamente. Lo que sí sabemos es que mientras más tiempo pasa, el paciente no tiene una recaída, evidentemente menos probabilidades hay que esto ocurra. En términos, para decirlo derechamente, yo he hecho el diagnóstico de epilepsia, definitivamente les pido que no conduzcan vehículos, les digo que no es seguro para ellos, ni para las demás personas, y que les digo que esto tiene que ser evaluado, control a control, y que al menos un año que no tengan crisis es algo que vamos a ir evaluando, y de ahí en adelante para darles autorización a que conduzcan. Eso es. Sí, porque este es un tema muy complejo, porque el médico en Chile no está obligado a comunicar el diagnóstico al departamento de tránsito de su paciente. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes omiten el diagnóstico. Y por otra parte, si el médico autoriza la conducción del vehículo, la responsabilidad legal cae en el médico, no en el paciente, ¿no? Ha sido un tema difícil y controvertido. Y también tengo una pregunta para la doctora Mónica González, que tiene que ver fundamentalmente con qué recomendaciones, en qué condiciones. Sabemos que, también lo explicó, que más del 50% de los embarazos probablemente en Chile no son planificados. En Inglaterra son al menos el 50%, ¿ya? Entonces, es probable que muchas de las mujeres con epilepsia, a lo mejor en el sistema privado no tanto, pero en el sistema público, se embarazan y van a contarle al médico que están embarazadas. Pero cuando una mujer pide consejos a su neurólogo de cuál sería la condición óptima para embarazarse, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿qué criterio fijaría usted? ¿Cuánto tiempo antes hay que adecuar el esquema de tratamiento? ¿Cuánto tiempo exige control adecuado de las crisis? Etcétera, etcétera. En términos prácticos, ¿cómo lo hace? Doctor Fester, mire, en general, la educación yo la converso desde la primera visita, desde el punto de vista de la anticoncepción. Si la paciente tiene 15, con la madre al frente o con quien sea, y eso es súper importante. Y visita a visita voy volviendo a insistir en el mismo tema. Y en eso es importante que la mujer al menos tenga 6 meses, idealmente libre de crisis, con un fármaco adecuado. ¿Ya? Con un fármaco adecuado significa que idealmente yo no esté con ácido valproico, por ejemplo. Por lo tanto, que el embarazo sea idealmente planificado. Como eso no ocurre en el 50% de los casos, el objetivo es siempre tratar de mantener a la mujer con el fármaco de menor riesgo y en la menor dosis posible, ¿ya? Y usando permanentemente el ácido fólico desde la primera visita de la mujer en edad fértil, ¿ya? Y explicándole que es importante, y siempre les digo lo mismo, que cuando van a iniciar su vida sexual debo saberlo yo primero, y tal cual se los digo, ¿ya? Con el objeto de poder adecuar la terapia anticonvulsivante, ¿ya? Y si por ejemplo están con la motrigina, hoy día tengo una paciente que está con la motrigina y está poniéndose, mañana, un dispositivo intrauterino, ¿ya? Un Mirena, digamos, y esa mujer mañana va a tener que bajar ya su dosis de la motrigina. Entonces, yo creo que lo más importante es la conversación adecuada, franca, clara con la paciente, ¿ya? Y las mujeres en general en eso son bastante responsables. A lo mejor las mujeres con epilepsia, y cuando yo llegué a la liga hace 17 años, tuve la mala suerte, tal vez, no sé, de que a lo mejor no fui lo suficientemente insistente respecto a eso, y tuve 2 embarazos recibidos, mujeres embarazadas con politerapia, una de las cuales tuvo una malformación fetal significa importante, digamos, un recién nacido que después falleció. Pero desde ahí en adelante mi conducta ha sido desde el primer día, desde el primer control, desde la primera vez que recibo a esa mujer con epilepsia, hago al menos los últimos 5 minutos de estudio, de educación, ¿ya?
pero idealmente que tuviesen un buen control 6 meses antes y con el fármaco con menos riesgo, pero eso en el 50%. Sí. Bueno, muy buena respuesta. Clarisa, la epilepsia es una enfermedad crónica estigmatizante, y por lo menos a nivel de adultos autovalentes, el problema de adherencia al tratamiento es muy importante, ¿no es cierto? Sabemos que 1/3 de este grupo va a ser refractario a los medicamentos, no va a haber ninguna respuesta, pero el grupo que responde también no anda muy bien a veces por falta de adherencia al tratamiento. ¿Cómo en términos prácticos se maneja el tema de adherencia en el día a día con estos pacientes? Yo creo que el problema de la adherencia a tratamiento se maneja primero con una buena relación médico-paciente. Eso es la A, es esa relación. Lo segundo es la educación. Que el paciente entienda y sepa la importancia de favorecer 1 o 2 tomas diarias están destinadas al fracaso en el adulto. Realmente la experiencia mía es pésima. Es más, he hecho algo tan poco académico que todo lo que está indicado en 3 yo lo doy en 2 tomas, porque me he dado cuenta que no funciona simplemente en el adulto, porque están trabajando, están estudiando y no funciona. Yo creo que básicamente esa es son las 3 sugerencias que yo daría respecto a la adherencia desde el punto de vista práctico. Perfecto. A nivel de niños preescolares, hacia arriba también, todos los medicamentos que uno usa en 3 dosis diarias, la adherencia es súper pobre, así que yo uso la misma estrategia, ¿ya? Doctor Ahora, Fester, Doctor sí. Fester, yo no escuché la segunda parte de la Larisa, digamos, la educación es lo que tiene que ver con las tomas, y yo creo que es importante también investigar los efectos adversos. Sí. Los efectos adversos de los fármacos es un tema que los pacientes, si uno no va a buscarlo, no siempre lo van a mencionar. Y los efectos adversos hacen también que los pacientes disminuyan la adherencia a los medicamentos, ¿ya? O sea, eso es importantísimo. Y es así como una encuesta del Buró Internacional para la Epilepsia, preguntando a los pacientes con epilepsia qué es lo que más les molesta de su epilepsia. No son las crisis, sino los efectos adversos del tratamiento, ¿ya? Y la otra cosa es investigar también respecto al sueño en todos los pacientes. Sí. ¿Ya? Hay que hacer educación con respecto al sueño, deprivación de sueño, etc. Y lo otro, quisiera brevemente, si me permites, quisiera contestar en vivo, si me quisiera ir una pregunta que aquí dice, una pregunta que me hicieron muy, muy cortito, dice, si la epilepsia mioclónica juvenil es frecuente, dice que debute con fenómenos sensorio-perceptivos, a raíz de un caso que comenta Andrés acá, que dice que tuvo un paciente que debutó con algunos fenómenos con alucinaciones. Andrés, no es frecuente, no es frecuente porque, como yo les comenté, son crisis de inicio generalizado. Más bien, si fuera este el caso, así como muy cortito tú me lo cuentas, a uno le hace pensar en otro síndrome epiléptico y a uno le dan ganas de hacerle una resonancia al paciente que tú mencionas ahí, porque a uno le hace pensar en otra cosa. Eso es. Y hay otra pregunta también para la doctora Fabio o la doctora Mónica González, cualquiera de los dos. El riesgo de, si aumenta el riesgo de crisis epiléptica en una persona que tiene epilepsia por trabajo en altura, en minería, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué saben ustedes de esto? Como yo trabajo en sueño, Sí, a ver, o sea, como primero se me ocurre, digamos, Mónica. que el sueño, digamos, la mala calidad de sueño en altura, digamos, va a afectar significativamente el riesgo de crisis. O sea, yo creo que es un tema importante. La altura per se es un riesgo que uno debe manejar y conversar con el paciente. Es frecuentísimo. Cuando hablamos de trabajo en altura, estamos hablando de trabajo arriba de 2.500 metros. Cuando uno va a Europa, a los congresos ellos hablan de 1.700, 1.500, para eso nosotros un chiste.
pero evidentemente los pacientes que trabajan en altura tienen un mayor riesgo de mala calidad de sueño, de fraccionamiento, de desoxigenación y de saturación, que va a afectar inevitablemente la frecuencia de crisis. Y además, los pacientes que trabajan en altura trabajan 12 horas porque hacen sus 40 y tantas horas en 4 días y son trasladados de un lugar a otro. Trabajan a 4.500 y bajan 1 hora y tanto a 3.000 o a 2.800. Entonces, es importante el tema, digamos, de la cantidad de horas de sueño. Gracias, Mónica. Bueno, yo creo que hemos escuchado hoy día 2 excelentes exposiciones, súper completas, muy buenas expositoras, y quiero agradecerle de todos modos por este tremendo esfuerzo, y dejo a usted, a Loreto González, para que cierre esta clase de vida. Está sin micrófono, Loreto. Ya. Me sumo a los agradecimientos, doctor, para la doctora Larisa Fabres por su excelente presentación, para la doctora Mónica González por su excelente presentación también. Invito a nuestros alumnos de este curso a conectarse la próxima semana, el próximo jueves, en nuestra última sesión, con los temas de familia y epilepsia y manejo de crisis en servicios de urgencia. Y les reitero que estas clases de hoy día y las clases anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube. Así que nos despedimos, muchas gracias a todos y también gracias a usted, doctor, por su participación como moderador de estas preguntas. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, Larisa. Chao, Larisa. Chao. Chao. En las farmacias de la Liga, además de medicamentos para la epilepsia y una amplia gama de fármacos neurológicos y psiquiátricos, también podrás encontrar analgésicos, vitaminas, suplementos alimenticios, anticonceptivos, calcioterapia, homeopatía y medicamentos compuestos de sustancias naturales, entre muchos otros. Nuestras farmacias son sin fines de lucro, por eso contamos con precios más convenientes. El mejor motivo para preferirnos es que con cada compra que haces, estarás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Revisa nuestra web www.ligaepilepsia.cl el precio y stock del medicamento que necesitas, la ubicación de nuestras sedes a lo largo de Chile y nuestro servicio de venta online si estás en Santiago. Y síguenos en redes sociales. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra